El día de hoy, el equipo 1, integrado por Juan Andrés Martínez Sánchez, Uriel Baruch Sánchez Alvarado, Óscar Turín Jiménez Marín, Gumaro Cortés Cabanzo y su servidor, Sergio Francisco Olivares González, les presentaremos el tema de la historia de la computadora. ¿Qué es una computadora? Una computadora desde hace años nos están rodeando en las casas, en los bancos, en las oficinas, en las escuelas. Con las computadoras se realizan infinidad de trabajos que agilizan sistemas y minimizan errores. También son máquinas capaces de almacenar información y datos de distinto tipo. El ábaco, eso tiene más de 5000 años de antigüedad. Con eso se hacían las sumas, las restas, las multiplicaciones, las divisiones. Con eso podían hacer el trueque, podían saber cuánto dinero tenían, el ganado, todo. Con eso llevaban el inventario, la escalina. Este fue más o menos en 1642 por el francés Blaise Pascal. Era una máquina que tenía engranes y rodillitos donde estaban los números. Era una calculadora, así digamos, pues una calculadora más o menos. El padre de la computadora fue Charles Babbage con su máquina diferencial. Pesaba unas 15 toneladas y estaba compuesto por más de 25.000 elementos. Era una máquina muy grande a comparación de hoy en día las máquinas que tenemos, la de escritorio. Hasta eso es lo más grande que conocemos. La laptop es lo más chiquito, una tableta. La primera tarjeta perforadora, inventada en 1801 por el francés Joseph Méry Jacquer. La tarjeta perforadora en su fabricación se perforaban estratégicamente y acomodaban de cierta forma su secuencia para indicar un diseño que permitía al operador hacer ciertas funciones. Esta era diseñada en base a un sistema llamado lenguaje de máquina, o también conocido como el sistema binario, que está basado en ceros y unos. Charles Babbage se planteó la aplicación de esta tarjeta en su motor analítico. En 1843, Lady Edith Auguste Lovelace sugirió que las tarjetas perforadoras podrían ser adaptadas de manera propiciada en el motor de Babbage, generando la repetición de ciertas operaciones. De esta manera ella fue considerada como la primera programadora. Primera generación. La primera generación de computadoras abarca desde la década de 1950. Entre sus características destacadas podemos mencionar que fue fabricada manualmente y con circuitos de relés y tubos de vacío. También esta a su vez fue programada con el lenguaje de máquina. Otro de sus puntos destacables fue que su tamaño era extremadamente grande y a la vez su costo era muy alto. En 1973 fue la primera creación de la computadora digital electrónica. Esta se invalidó por un orden tribunal federal. Se le cedió el crédito a John Atanasoff como el inventor de la primera computadora digital. Entre los años de 1937 y 1942, a su gran invento lo llamó Atanasoff-Berry, o ABC. El segundo apellido se lo puso gracias a Clifford Berry, un estudiante de universidad que fue de mucha ayuda para la creación de la primera computadora.
aunque en esa época mucha gente decía que no eran los únicos dos en trabajar en ese proyecto, sino que hubo gente más involucrada a la creación de la computadora digital. Segunda generación. Cerca de la década de 1960, las computadoras seguían evolucionando, redujeron su tamaño y también aumentaron la capacidad de procesamiento. Así también empezó a definirse la forma de comunicación de las computadoras, que recibía el nombre de programación de sistemas. En las características que tenemos, que están construidas con circuitos de transistores. Se programaban con un lenguaje llamado el lenguaje de alto nivel y, como ya mencionamos anteriormente, también redujeron su tamaño y a la vez su costo. Durante la tercera generación de las computadoras hubieron muchos cambios importantes. Uno de ellos fue los circuitos integrados, los cuales también son conocidos como chips y microchips. Empezaron a salir las minicomputadoras. También otro punto importante de esta generación es que redujeron su tamaño y se hicieron más rápidas, y además de esto ya no se calentaban tanto. Durante la cuarta generación es donde aparecen los microprocesadores, los cuales fueron un gran adelanto en la microelectrónica. Son circuitos integrados de alta densidad con una velocidad impresionante. También cabe mencionar que las microcomputadoras son extremadamente pequeñas y baratas, por lo cual su uso se extiende hasta el mercado industrial. Otros puntos importantes de esta cuarta generación es que los circuitos electrónicos se hicieron más pequeños, se sustituyeron las memorias de núcleos magnéticos por las de chips de silicio, además de que hubo una reducción considerable en su costo de reproducción. En 1976, Steve Wozniak y Steve Jobs inventan la primera microcomputadora de uso masivo, y más tarde crearon la conocida compañía Apple. En 1969, esta fecha es considerada y muy importante para los historiadores, ya que fue entonces cuando nació el Internet. Antes de conocerla por ese nombre, se le llamaba ARPANET. Fue donde el Departamento de los Estados Unidos la utilizó de una manera para prevenir ataques de otros países, para tener una mejor tecnología y saber y estar pendientes de cualquier ataque. Esto en contexto pasó en la Guerra Fría. Los inventores del Internet fueron Robert Kahn y Vinton Cerf. La crearon con el fin de obtener un conjunto descentralizado de redes de comunicación o protocolos TCP, de manera que esto funcionara a larga distancia, como hoy en día se conoce. Es una red de alcance mundial donde se puede hablar y navegar con cualquier persona. Después de conocerlo como ARPANET, pasó a www, y así fue mejorando la calidad de ese internet para poder conocer, o fue cuando nacieron las demás redes sociales. Llegamos a la quinta generación, y aquí, en la acelerada marcha de la microelectrónica, la sociedad industrial se dio la tarea de poner al mismo nivel el desarrollo del software y de los sistemas con los que se manejan las computadoras. Es aquí donde surge la competencia internacional por el dominio del mercado de estas. Y a pesar de todo esto, no han llegado al nivel que se desea. Un acontecimiento importante durante esta quinta generación es que Japón en 1983 lanzó el llamado Programa de la Quinta Generación de Computadoras, el cual tenía objetivos explícitos de cumplir los criterios anteriormente mencionados. Por último, podemos mencionar otros puntos que también son importantes, el cual fue que hubo un avance de la tecnología superconductora, la cual consiste en una mayor eficiencia en la transferencia de energía eléctrica.
se empezó a utilizar la tecnología VLSI y hubo un mayor avance del procesamiento paralelo. Tipos de computadoras. En los tipos de computadoras encontramos los que son las supercomputadoras y mainframes. Estas son un tipo de equipamiento informático diseñado con el propósito de procesar rápidamente enormes cantidades de información. Las supercomputadoras son un tipo de equipamiento informático diseñado con el propósito de lograr una eficacia en la retención y manejo de grandes cantidades de información y se usan generalmente en empresas o algunas otras instituciones de informática más que nada. Las estaciones de trabajo y computadoras personales se le puede denominar como microcomputadora. Estas se encuentran entre los mainframes y microcomputadoras, ya que por lo general son capaces de manipular una gran cantidad de datos de entrada y de salida, pero también se pueden denominar computadoras personales, ya que son como su uso común en la actualidad. En la actualidad le damos ese uso a las computadoras de escritorio y las all-in-one. En el primer caso son computadoras que se componen de un gabinete completo. Eso incluye un hardware muy extenso en cuanto a tamaño, que compone lo que es un monitor, un CPU, mouse y teclado. En el caso de las all-in-one son un CPU integrado al mismo monitor y solamente el teclado y el mouse. Con el siguiente caso, que son los dispositivos móviles o computadoras portátiles, como se les denomina, en estos encontramos los que son las notebooks o laptops, que son una versión reducida y portátil de las computadoras de escritorio. Estas se componen de un CPU integrado y una pantalla del mismo modo. Estas nos sirven para realizar trabajos que requieren acción inmediata en casos de requerir una distancia o que estemos en un punto alejado de un escritorio, para ser más precisos. En otros casos encontramos los smartphones y dispositivos wearable. Estos son celulares y dispositivos como son los smartwatches, que son mini computadoras que nos sirven para algunos usos cotidianos, como son navegar por internet o revisar ciertos datos, entre otras cosas, como también destacan realizar llamadas a largas distancias por medio de estos mismos dispositivos. Ok, los componentes de una computadora. Entre los componentes más conocidos de una computadora encontramos dos partes, el software y el hardware. En el primer caso se denomina hardware a todo equipo físico que compone un computador. Entre estos se pueden encontrar el CPU, monitor, teclado y ratón, entre los más específicos. En el caso del software encontramos lo que vendrían siendo los programas y aplicaciones que ayudan al uso correcto del computador. Entre estas se pueden encontrar el sistema operativo, como puede ser Windows o el de Apple en el caso de la marca mencionada, entre otros. En conclusión, la computadora ha ido evolucionando y con el paso del tiempo esta nos ha ido apoyando en muchos ámbitos, entre los que destacamos, en el caso de la construcción, el apoyo a realización de planos con el uso del software, como son el AutoCAD, CivilCAD, entre muchos otros. Para finalizar, podemos decir que las computadoras son una gran herramienta que nos han servido y servirán para el manejo de muchas cosas en el futuro que respectan a nuestra materia, incluso muchas otras más. Sin más que agregar, me despido. Muchas gracias por su atención.